Alejandro Moreno Cárdenas acaba de quedar exhibido frente a toda México como el político más peligroso e irresponsable de la temporada. Y esta vez, fue un periodista quien le dijo en la cara lo que nadie más se había atrevido a pronunciar con esa claridad, sin rodeos, sin diplomacia, con nombre y apellido. Y lo que dijo sacudió el debate político nacional de una manera que sus aliados en los medios jamás hubieran permitido. Si ya estás aquí, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves a este personaje para siempre. Porque resulta, mis amigos, que Alejandro Moreno Cárdenas no apareció ante las cámaras dispuesto a rendir cuentas. Apareció llorando. Llorando y pintándose como víctima, como mártir perseguido, como el último defensor de la verdad en un país que supuestamente quiere silenciarlo. Dijo, según fuentes que cubrieron la transmisión, que el gobierno le quiere poner un bozal, que lo quieren censurar, que él solo dice lo que el pueblo quiere escuchar. Y hay algo profundamente incómodo en ver a un político de esa talla, con ese historial, con esa reputación, presentarse ante las cámaras con los ojos llorosos, reclamando que nadie lo deja hablar. Algo que no cierra, algo que huele mal desde lejos. Y si quieres entender exactamente por qué huele mal, vas a tener que quedarte hasta el final de este video. Pero antes de que sigamos, y porque esto apenas arranca, suscríbete a esta plataforma si no quieres que el algoritmo te robe la próxima vez que pongamos a alguien como Alito Moreno bajo el microscopio. Aquí lo vemos claro. El periodista Julián Mazoy fue el que no se anduvo por las ramas. El que formuló las preguntas que incomodan. El que señaló, según lo que trascendió de esa conversación pública, que Alejandro Moreno Cárdenas supuestamente ya rebasó el límite de lo patético y que sus declaraciones entraron al terreno de lo peligroso. No lo patético. Ojo, lo peligroso. Hay una diferencia enorme entre un político que dice tonterías y uno cuyas tonterías, según este análisis, le hacen el juego a los peores actores del país. Y a eso vamos a llegar. Porque la pregunta que nadie del PRI quiere responder esta noche es exactamente esa. ¿A quién le conviene el discurso de Alito Moreno? Aguanta, porque la respuesta va a sorprenderte. Para entender esto tienes que saber qué fue lo que supuestamente detonó todo. El Instituto Nacional Electoral, el INE, según información que circuló públicamente, le habría ordenado a Alejandro Moreno Cárdenas borrar publicaciones en las que vincularía a Morena con el crimen organizado. La razón que se maneja, no existiría evidencia que sustente esas afirmaciones. Las medidas cautelares que supuestamente se le impusieron le prohibirían seguir utilizando términos como narcopartido, narcogobierno, narcodictadura, narcopropagandistas, narcopolíticos, y el PRI salió a gritar censura. Salió a decir que le estaban tapando la boca al único hombre que se atreve a decir la verdad, que lo estaban silenciando por ser inconveniente. Esa fue la narrativa que Alito Moreno intentó vender ante las cámaras con los ojos húmedos. Pero hay algo debajo de ese llanto que vale la pena rascar, y lo vamos a rascar ahora mismo, porque quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba a este espacio en este momento, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Fíjate bien en lo que hace Alejandro Moreno Cárdenas cada vez que abre la boca en los últimos meses. Según lo que distintas fuentes y analistas han señalado públicamente, Alito usaría la palabra narco con una frecuencia que ya dejó de ser política y se convirtió en rutina. Narcopartido, narcopresidenta, narcogobernador, narcoperiodista, narcopropagandista, cártel de Morena. Se le atribuiría haber utilizado estas expresiones de forma repetida y sistemática contra cualquier persona o institución que se le oponga, que lo cuestione o simplemente que exista en un espacio político distinto al suyo. Analistas que siguieron sus declaraciones describirían el patrón así: si dices algo que no le gusta, ya eres narcopropagandista. Si eres periodista y no lo cubres bien,
eres narcoperiodista. Si eres del gobierno, eres narcopresidenta, narcogobernador, narcopolítico. La palabra se habría vuelto un adjetivo de uso diario, disponible para cualquier ocasión, sin carpeta, sin sentencia, sin un solo documento que la respalde. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que vale la pena señalar en voz alta. Porque Alejandro Moreno Cárdenas, el mismo hombre que supuestamente lanza la acusación de narco contra medio México, llevaría años siendo señalado por su propio partido, por sus propios excolaboradores, por audios que circularon públicamente y que él mismo no pudo desmentir con solidez, de prácticas que incluirían, según esas fuentes, el uso del erario para fines personales, presiones a funcionarios y un estilo de operación política que analistas describieron como el de una maquinaria de supervivencia personal. Ya lo sabes, el que lanza la acusación más grave tiene el historial más cuestionado. Eso no es un accidente. Y todavía falta lo peor. Aguanta. Suscríbete a este espacio si lo que acabas de escuchar te parece tan grave como nos parece a nosotros, porque los próximos minutos van a poner todo esto en contexto, y el contexto es aún más demoledor. Ahora bien, hay que separar dos conversaciones que mucha gente, según observadores del debate político, estaría mezclando a propósito. La primera, si Alito Moreno tiene o no derecho legal a decir lo que dice. La segunda, y esta es la que importa de verdad, si lo que dice vale algo, viniendo de él. Dos discusiones completamente distintas. Y la que más incomoda al PRI es siempre la segunda, porque esa es la que los deja sin respuesta. Porque si quieres hablar de narcos en la política mexicana, si quieres entrar a ese debate con seriedad y con respeto a las víctimas reales del narcotráfico en este país, tienes que llegar con las manos limpias o al menos con menos expedientes encima que tu adversario. Y Alejandro Moreno Cárdenas, según lo que múltiples fuentes y analistas han documentado durante años, llegaría a esa conversación con un historial que haría palidecer el de varios de los personajes a los que señala. El PRI, según datos electorales oficiales disponibles públicamente, habría sacado alrededor del 9.5% de los votos en la elección presidencial más reciente. 9.5. Un partido que gobernó este país durante décadas, que se presentó como la única opción política viable durante casi un siglo, reducido a menos del 10% del electorado nacional. Reducido, según los mismos analistas, no por sus adversarios, sino por su propia conducción interna, por el propio Alito. Y aún así, ese hombre sale a las cámaras a llorar y a señalar a todo el mundo como narco. Esto tiene nombre y tiene consecuencias. Y vamos a entrar a ellas ahora mismo. Porque hay una trampa en el discurso de Alito Moreno que muy poca gente ha señalado con esta claridad. Cuando todos son narcos, cuando la narcopresidenta gobierna junto al narcogobernador y los narcoperiodistas cubren al narcopartido, mientras el cártel de Morena opera desde el narcogobierno, entonces nadie es narco. La palabra pierde peso, se convierte en ruido, se vuelve un adjetivo político barato que cualquiera puede usar contra cualquiera sin tener que probar nada. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que les conviene a quienes de verdad operan junto al crimen organizado en este país. Porque cuando la palabra narco ya no significa nada, cuando ya la lanzó Alito Moreno contra 13 millones de militantes de un partido sin presentar una sola carpeta, cuando ya la usó para describir a periodistas que simplemente no lo apoyan, entonces la sociedad pierde su capacidad de indignarse de verdad cuando aparece un caso real. Cuando hay un gobernador con vínculos documentados, con sentencias, con extradiciones, con carpetas, la indignación ya no funciona porque se gastó en ruido. Y aquí viene el segundo golpe, que nadie en el entorno de Alito quiere discutir abiertamente. Porque según la información que ha sido documentada históricamente sobre el PRI, ese partido tendría decenas de casos de funcionarios procesados, sentenciados o prófugos por vínculos reales y documentados con el narcotráfico. Decenas.
con carpetas, con nombres, con fechas, con extradiciones formales. Y el hombre que supuestamente encabeza ese partido, hoy sale a señalar a Morena como narcopartido, sin presentar una sola estructura de pruebas. Una sola. Antes de que sigamos, y porque este tipo de análisis no aparece en todos lados, suscríbete a esta plataforma para que podamos seguir exponiéndolo cada semana sin que el algoritmo te lo quite. Observa el patrón completo. Alejandro Moreno Cárdenas lanzaría estas acusaciones sin evidencia desde hace meses, según lo que circula en cobertura periodística y registros de sus declaraciones públicas. Y cada vez que alguien le pide pruebas, cada vez que una institución como el INE le ordena sostener lo que afirma o retirar las publicaciones, él sale a gritar censura. Sale a decir que le están tapando la boca. Sale a llorar ante las cámaras. Pero hay una pregunta que ese llanto no puede responder. Si durante décadas el PRI tuvo gobernadores sentenciados por narcotráfico, si el partido que Alito dice representar tiene ese historial documentado, si existen carpetas, extradiciones y procesos formales que involucran a figuras priistas de distintas épocas y regiones del país, ¿con qué autoridad moral lanza la acusación de narcopartido contra su adversario político sin presentar una sola prueba equivalente? Según analistas que siguieron de cerca el debate, esa pregunta es la que el PRI lleva meses negándose a responder con seriedad. Y el hecho de que se nieguen a responderla es, en sí mismo, una respuesta. Porque esto es lo que no se dice en los medios que supuestamente lo solapan, los que lo dejan hablar y vender su narrativa sin cuestionarlo, esto tiene un efecto concreto sobre el debate público que va mucho más allá del PRI, o de Morena, o de quién gana la próxima elección. Y ese efecto es el que Julián Mazoy, según lo que se reportó de su intervención, señaló con una claridad que pocas voces se permiten en este país. Y eso es lo que vamos a revelar ahora. Aquí viene lo que pocos se atrevieron a decir en voz alta. Según el análisis que trascendió de la intervención del periodista Julián Mazoy, el discurso de Alejandro Moreno Cárdenas, independientemente de si actúa con conocimiento de causa o por puro oportunismo político, supuestamente beneficia de forma directa a los cárteles de la droga en México. No como metáfora, no como hipérbole, como efecto medible y concreto sobre la capacidad de la sociedad de distinguir entre acusaciones reales y ruido político. Porque cuando el debate público se reduce a que todos son narcos, y nadie puede probarlo, los que de verdad operan junto al crimen organizado, los que tienen los vínculos documentales, los que sí tienen carpetas abiertas, quedan sepultados bajo el ruido. Ya nadie los puede ver. Ya nadie puede indignarse de forma específica, porque la indignación se gastó en adjetivos vacíos. Eso, según esta lectura, es ganar para el crimen organizado. Y si quieres seguir escuchando este tipo de análisis, que no vas a encontrar en todos lados, suscríbete a este espacio, porque este caso no termina aquí, y los que vienen son igual de graves. Eso es lo que se le atribuye haber dicho a Mazoy con esa crudeza. Y la frase que supuestamente remató su análisis, reconstruida por quienes cubrieron la transmisión, sería algo así. Quien construye un relato que beneficia a los verdaderos criminales, sea por torpeza o por conveniencia, funciona como su vocero. Voluntario o involuntario, el efecto es el mismo. Eso es lo que se le estaría imputando a Alejandro Moreno Cárdenas, que su discurso, con o sin intención probada, opera todos los días a favor de los que asesinan a mexicanos en las calles. Y esa es una acusación que pesa mucho más que cualquier llanto ante las cámaras. Las reacciones no tardaron. Según lo que circuló en redes y en cobertura posterior, la intervención del periodista habría generado respaldo de sectores que llevan meses hartos del mismo patrón de Alito Moreno. Pero también habría generado la respuesta predecible del entorno priista. Acusaciones de parcialidad, de ser voceros del gobierno, de pertenecer exactamente al tipo de narcopropagandismo que Alito denuncia. El mismo mecanismo de siempre. El mismo ciclo. Cualquiera que lo cuestione
automáticamente se convierte en parte del cártel. Y así la conversación nunca avanza, la rendición de cuentas nunca llega, y Alejandro Moreno Cárdenas sigue apareciendo en cámaras a llorar mientras el PRI pierde peso electoral cada ciclo, según los datos de participación que son públicos y verificables. Las consecuencias de este patrón van más allá del PRI. Debilitan la capacidad de la ciudadanía de exigir resultados reales en materia de seguridad. Porque si el gobierno es narco, ¿cómo le exiges cuentas a un narco? Ya no puedes, ya no tiene sentido. Ya no hay exigencia ciudadana posible porque el adversario dejó de ser un funcionario cuestionable y se convirtió en un criminal sin proceso ni sentencia. Se evapora la posibilidad de presión democrática. Y esa evaporación, mis amigos, es lo que le conviene a quienes no quieren ser presionados, sean del partido que sean. Y aquí lo vemos claro. No existe en el registro público, según lo que ha podido documentarse, una sola estructura de pruebas que demuestre que Morena como organización opera protegiendo sistemáticamente al crimen organizado. Hay casos individuales, como los hay en todos los partidos grandes de un país, donde el crimen organizado lleva décadas permeando estructuras. Pero convertir casos individuales en la identidad de un partido de 13 millones de militantes, sin presentar evidencia de una estructura institucional de protección, es propaganda. Punto. Y el que más propaganda lanza en este momento es el mismo que más llora cuando alguien le pide que se calle hasta que tenga pruebas. La pregunta que este caso deja flotando es la que más incomoda. Amigas y amigos, ¿qué clase de oposición es la que debilita la capacidad de la ciudadanía de distinguir entre corrupción real y ruido político? ¿Qué clase de defensa de la democracia es la que, según este análisis, termina beneficiando a los que más daño le hacen a México? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, y mientras Alejandro Moreno Cárdenas no las responda con seriedad, con evidencia, con algo más que un llanto ante las cámaras, seguirá siendo exactamente lo que el periodista Mazoy supuestamente le dijo esta semana. Un político que ya rebasó el límite de lo patético y entró al de lo peligroso. Porque hay víctimas reales del narcotráfico en este país. Mujeres, niños, padres de familia que perdieron todo. Y utilizar su dolor como adjetivo de campaña, como insulto político de usar y tirar, es una de las cosas más asquerosas que se pueden hacer desde una tribuna pública. Alito Moreno lo hace todos los días. Y mientras siga haciéndolo, mientras nadie en su entorno lo detenga, y mientras los medios que lo solapan sigan abriéndole el micrófono sin pedirle una sola prueba, este espacio va a seguir señalándolo. Suscríbete a esta plataforma si quieres estar aquí la próxima vez que alguien como él se quede sin máscara. Porque hay más casos como este esperando, y aquí los vamos a contar todos. El llanto de Alito Moreno no da lástima, da vergüenza. Y eso, en política, es mucho más grave.